Que Dios bendiga a todos nuestros oyentes y bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Hoy les quiero compartir acerca del valor de la sensibilidad espiritual de los creyentes. La sensibilidad espiritual de los creyentes tiene que ver con su disposición, que no solo es garantía de salvación para quienes la tienen, sino que también los convierte en cauce de bendición para la sociedad a la que pertenecen. Los creyentes sensibles a la voz de Dios son la gran alternativa divina para una sociedad que claudica en medio de su torpeza espiritual. Cuando los intereses personales y el amor propio son cosas que no se trabajan en la vida de quienes se identifican como creyentes en Dios. Y podríamos pensar que esto sucede porque se carece de una adecuada sensibilidad espiritual. Las implicaciones en cualquier ambiente religioso es que terminan por hacerlo lamentablemente muy ineficaz en la tarea de salvar a la gente. Es por eso por lo que en medio de la torpeza que caracteriza el medio religioso, en este sentido, son los creyentes que por su sensibilidad para las cosas santas pueden percibir el llamado divino, y es eso lo que los convierte en la verdadera esperanza de cualquier sociedad. Dice la Biblia en Primera de Samuel, o en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4, de la siguiente manera: El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová, y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Este respondió: heme aquí. De acuerdo con lo que acabamos de escuchar, el ministerio del profeta Samuel comienza en una época de crisis espiritual en el pueblo de Israel. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Es la forma como el escrito identifica el problema, dando a entender que no hay con quién contar. No hay quien pueda representar ese medio que el Señor necesita para manifestarse a favor de la gente. Pero también revela al principal responsable de la crisis espiritual, que se generaliza. Y es que el encargado de transmitir la visión divina, en este caso el sacerdote, se estaba quedando ciego. Hábilmente el texto nos quiere mostrar de manera figurada cómo las personas llamadas por Dios a ser los guías de una comunidad que necesita salvación van perdiendo gradualmente la perspectiva de lo espiritual como consecuencia de la pobre sensibilidad para las cosas que tienen que ver con los propósitos celestiales. Llama la atención la simbólica expresión que evidencia la misericordia de Dios en favor de su pueblo. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel, como quien nos quiere decir que antes de que sea demasiado tarde, Jehová ha encontrado a alguien con quien contar para hacer su intervención salvadora en su pueblo. Y es que en Samuel sí había abundancia de aquellos contenidos que en Elí escaseaban, que es esa predisposición para escuchar a su Dios
con el fin de no dejar caer a tierra nada de lo que tuviese que ver con el propósito divino con su vida. La sensibilidad espiritual de los creyentes es una poderosa forma de resistir el mal que siempre intentará destruir las comunidades. Aunque seamos inexpertos, porque se puede carecer de experiencia, incluso de una formación avanzada en el conocimiento del texto bíblico, la sensibilidad espiritual de los creyentes es la forma divina de resistir un mal bastante frecuencia de la iglesia, que son las personas que se ven a sí mismas como que saben mucho, pero que por su misma altivez no tienen cómo cumplir con ninguna función salvadora, y más bien se convierten en un estorbo para los propósitos divinos con la comunidad. Ahora, no quiero decir con esto que la experiencia y el conocimiento del texto deban ser un apéndice en la iglesia, sino que pudiéndolos tener sin una adecuada disposición para poner por obra toda palabra que viene de Dios, terminan por convertirse en causa de desgracia y no de salvación. Es muy desesperanzador sentir que nos hemos venido convirtiendo en una iglesia integrada por creyentes que se sienten maestros y con el derecho de enseñarle a todo el mundo, pero con la triste historia de que nunca se han ganado un alma en todo el tiempo de su vida religiosa. Es por eso que, regresando al texto de 1 de Samuel 3, ahora me propongo leerles desde el verso 5 hasta el verso 10. Encontramos que dice lo siguiente: y corriendo luego a donde estaba Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no he llamado, vuelve y acuéstate, respondió Elí. Él se fue y se acostó. Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino a donde Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, le respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino ante Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo: ve y acuéstate, y si te llama, di: habla Jehová, que tu siervo escuche. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Como nos hemos dado cuenta con esta parte de la lectura, Samuel es una persona joven y dispuesta para las cosas de Dios, pero carece de la experiencia y del manejo que se requiere en este tema. Por su parte, el sacerdote Elí es un hombre experimentado, con conocimiento y con dominio del asunto. Sin embargo, Samuel es el que oye el llamado de Dios, mientras el sacerdote no tiene sensibilidad para eso. Con él no está pasando nada que lo beneficie a él y a su gente. Y de seguir así, todo hace presagiar un final muy triste y desolador para el pueblo. A duras penas y con dificultad, logra darse cuenta de lo que está pasando con el joven, que por su misma condición de muchacho, carece de la formación básica para identificar lo que le está pasando. Pero al menos el sacerdote puede hacer un último aporte al programa divino de salvación con su sociedad, antes de ser relevado por completo de esa posición que lo colocaba como el gran responsable de garantizar la bendición de Dios para su pueblo, que es orientar al joven inexperto,
pero que tiene lo que él como persona experta ha perdido definitivamente. Y es por eso por lo que Samuel es el indicado por el Señor para ocupar el lugar que Elí como maestro ha malogrado, precisamente por su torpeza para recibir o para percibir el llamado del Todopoderoso. La sensibilidad espiritual de los creyentes es garantía de la claridad que la Iglesia necesita para ser eficaz en su misión salvadora. La claridad que define el futuro promisorio de una comunidad es una cosa que Dios la revela a través de aquellas personas que por su sensibilidad espiritual pueden percibir las cosas como realmente son. Ese tipo de creyentes son los que Dios usa para generar los ambientes de salvación que se necesitan en la comunidad. Es eso lo que podemos confirmar en la Biblia. Y por eso continuamos con la lectura de 1 Samuel capítulo 3. Dice en los versos 11 hasta el 21. Desde los versos 11 hasta el 21. Dijo Jehová a Samuel: yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se los ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa de Jehová, pero temía contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Heme aquí, respondió él. Elí dijo: ¿qué te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Y Samuel crecía y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. De acuerdo con lo que dice el texto, lo que llama la atención es que quien recibe la claridad de lo que está pasando es el que no tiene un recorrido que le dé un plus en cuanto a experiencia y conocimiento. Pero sí es quien tiene la sensibilidad para oír el llamado de Dios y por consiguiente la disposición para obedecer, haciendo las cosas como la misma divinidad se las pide. Y es Samuel, precisamente por lo mismo, quien tiene la posibilidad de descubrir que el gran estorbo para la obra de Dios que hay en el momento dentro de la comunidad es la ceguera espiritual que está viviendo su propio líder y formador. Tanto es que su problema ha llevado a Elí a actuar como quien no tiene ni siquiera la sensibilidad moral para hacer lo correcto, tratando de salvar a sus propios hijos. Es así como finalmente la gran alternativa que Dios le concede al pueblo está en la condición de una persona como Samuel, que en el momento carece de la trayectoria ideal, pero tiene lo esencial. Sin embargo, lo de la experiencia y el conocimiento solo era cuestión de tiempo, y es eso por lo que el texto lo realza diciendo: y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Pero lo que realmente lo hizo representativo para Israel fue su gran sensibilidad por la palabra de Dios. Por eso dice:
y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Con Samuel, la palabra que antes escaseaba, ahora la tenían en abundancia. Y la visión que no era frecuente, con Samuel se convirtió en una fortaleza. Es eso lo que atestiguan los últimos 2 versículos. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. Es así como la disposición de los creyentes para colocar por obra todo lo que perciben de Dios por su palabra es la gran sensibilidad que los convierte en personas usadas por nuestro Padre Celestial para producir efectos salvadores dentro de la comunidad en la que Él mismo los ha colocado. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle que nos ayude a ponerla por obra. Dios de los cielos, te damos gracias en esta mañana por la gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos da de ser, Señor, recomendados de esta forma, por tu maravilloso mensaje que de una u otra manera está haciéndonos un llamado. Ayúdanos a poner por obra este mensaje. Te lo pedimos para gloria tuya, por nuestra propia salvación y para bendición a la sociedad a la cual pertenecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.